Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Te mereces otra vez tu lectura bonus, ¿vale? Muchísimas gracias por tu apoyo, corazón. Siempre son punteros lo que es en mi canal. Gracias, gracias, gracias. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido Virgo. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco de cuarzo. Tú solamente toma lo que es tuyo y recuerda, las lecturas bonus son más espirituales. Empezamos, corazón. Muy bien, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Mi querido Virgo, una de las imágenes que yo he visto con el cuenco de cuarzo es como si estuvieras saliendo de una mina, sinceramente. Te he visto puesto una ropa que está muy deteriorada, muy sucio inclusive, y como si tú de repente estuvieras cargando algo en tus hombros, cariño. La otra imagen que he visto sale lo que es una mano y te ofrece cariño como si fuera oro, porque brilla mucho. Pero me dan a entender, Virgo, como que tú, en algún momento de tu vida, puede ser de repente en tu juventud, años atrás, o actualmente también, es como si te hubieran ofrecido, cariño, una propuesta muy interesante, una oportunidad muy interesante. Pero siento, Virgo, que a lo mejor esta propuesta solamente era para ti, solo para ti. Y es como que tú me dices, Richard, yo no puedo aceptar lo que es una propuesta solamente para mí. Cuando miro para atrás, mi entorno, mi familia, mis hijos, se van a quedar lo que es en el aire. Me dan a entender, Virgo, que en algún momento tú te pones a pensar, a reflexionar, ¿qué hubiera pasado si a lo mejor hubiera tomado esa decisión? ¿Qué hubiera pasado si hubiera aceptado esa propuesta también? Mi sacerdote, mi sacerdotisa. El otro mensaje, Virgo, esa imagen en la cual yo te veo vestido con una ropa que está deteriorada y que tú sales de una mina con mucho polvo, que estás como sucio, ¿vale, Virgo? Es como que me dice Richard, ¿cuándo se va a acabar esta mala suerte? ¿Cuándo se va a acabar esta mala racha? Virgo, te sientes como un poco estancado, estancada, bloqueado, cariño, ante una situación. Y mira que tú pones mucho de tu parte, cariño. No es que tú de repente estés con los brazos cruzados, no, tú estás haciendo hasta lo imposible para poder salir adelante y para sacar adelante también a los tuyos. Pero es como que hubiera algo que te detiene, o estás con una persona que a lo mejor su energía no es buena vibra, o a lo mejor, Virgo, puede ser que han hecho algo en contra de ustedes, o quizás algo en contra de la persona que tienes al costado, y quieras o no, esa energía también afecta a lo que es a tu familia, a tu entorno, a tu vida, mi querido Virgo. ¿A ti te gustaría un cambio? ¿A ti te gustaría que las cosas fueran diferentes?
Pero me dice Richard, remo, remo, remo y no avanzo. Es como esa pesadilla que uno tiene, que estás corriendo, 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 corriendo y no avanzas. Sigues en el mismo lugar. Y de repente viene algo que te quiere hacer daño y no avanzas. Te sientes así. Sientes como que me dice Richard, estoy poniendo toda mi fuerza, todas mis ganas, todo mi empeño, pero no avanzo. Es como si hubiera un bloqueo, un estancamiento. Vamos a ver qué me dice carta guía, carta consejo, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Carta guía, carta consejo, mi querido Virgo. Carta guía, carta consejo, mi querido Virgo. Me han salido 2, voy a sacar más cartas. Carta guía, carta consejo, mi querido Virgo. Cayó una carta. Tenemos lo que es la carta del carro, cariño. La carta del carro es una carta de rescate, es una carta de avance, es una carta que te dice, piensa en ti, piensa en ti. Ahora tienes que pensar en ti. Pero si tú te das cuenta, Virgo, aunque la carta del carro es una carta de rescate, aquí hay 2 aves que prácticamente le comen la cabeza, Virgo. Vamos a suponer que tú, por un momento de impulso, de cólera, de ira, quieres dejar todo, Virgo. O quieres dejar a una persona, o quieres hacer un cambio en tu vida. Porque la carta del carro es rescate. Y me voy a guiar con lo que yo he visto en el cuenco de cuarzo. A veces tienes esas ganas de hacer ese cambio, pero luego como que te entra el remordimiento, la tristeza. ¿Estaré actuando bien? ¿Qué va a ser de esa persona? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mi familia? No puedo pensar solamente en mí. Te entra el remordimiento. Entonces, ¿qué me quieren decir, Virgo? Propuestas tienes tú, o has tenido una propuesta, pero posiblemente tú has renunciado a estas propuestas, cariño, por alguien. Y este alguien puede ser pareja, hijos, familia, una persona que depende de ti. Has estado renunciando a vivir, a tus cosas, por alguien, mi querido Virgo. Eso es lo que me dice. La carta del carro, cariño, te vuelve a recordar. Tienes que rescatarte, pero tú conoces tu historia mejor que nadie, Virgo. Mejor que nadie, ¿vale? Porque cuando uno está fuera de ese problema, uno ve las cosas, como se dice, con más claridad, con más tranquilidad. Pero no podemos tomar decisiones por los demás. A lo mejor para nosotros es simple que estamos afuera decir, oye Virgo, si ese hombre, esa mujer, pues simplemente te hace infeliz, déjalo. Déjalo. Es muy fácil porque no estamos en tu pellejo, Virgo. No estamos en tu pellejo. Pero a lo mejor tú me dices, Richard, este hombre, esta mujer, antes que tuviéramos este problema, era buena persona, buen esposo, buen marido, buena mujer. Pero no sé qué ha pasado, que todo ha empezado como a derrumbarse y él o ella han salido más afectados. Siento esto. Entonces, hay una vocecita interna que te dice, no, no puedes dejarla, no puedes dejarlo. Una vocecita interna. Es como que un ángel lo protege también, Virgo. Y esto puede ser mi sacerdote, mi sacerdotisa, porque a lo mejor puede ser que, como tú mismo lo dices, antes todas las cosas marchaban bien. Tú tienes que hacer memoria. Tú haz memoria, Virgo. ¿Cuándo empezó a cambiar la vida entre él o ella, entre vosotros? ¿Cuándo empezaron a llegar los problemas? Haz memoria. Retrocede, Virgo. Retrocede. ¿Por qué, Virgo? Vamos a suponer que tu vida marchaba bien. Perfecto, pero tuviste una discusión con alguien, un conflicto con alguien. Entonces, a partir de ese momento, todo empezó a cambiar en tu vida. Entonces, empieza, como se dice, a atar cabos. Empieza a sacar conclusiones. ¿Por qué cuando yo tuve esa discusión con esa persona, empezó a cambiar el carácter de mi pareja, de mis hijos, mi mundo se empezó a desmoronar? No todo tiene que ser brujería. Pero para algunos quizás sí, para otros quizás esa energía, esa mala vibra, esa mala leche que decimos aquí en España, cariño, se ha quedado en tu mundo, se ha quedado en tu persona, se ha quedado en casa.
Entonces, es importante hacer limpieza, siempre lo digo. Parezco un disco rayado y siempre lo diré. Aunque parezca una discusión que no tiene sentido, es mala energía, Virgo. Y de repente tienes una discusión más, eso va sumando, va sumando, va sumando, va sumando. Al final te afecta, Virgo. Al final revientas, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Es importante hacerse una limpieza. Si tú me dices, Richard, he hecho muchas limpiezas espirituales, pero nada, las cosas no cambian. Entonces ya tienes que ir a algo más. Yo qué sé, pregunta a una persona que conoce del tarot, haz caso de tu intuición, haz caso de los sueños, haz caso de las señales que se presentan en tu entorno. Ejemplo, Richard, en base a esta situación, a este problema que yo tengo, yo no puedo tener en casa ni mascotas ni plantas. Se secan. Simplemente no viven, Richard. No sé qué pasa. Eso es una señal. En base a que pasó esto, Richard, hay plagas en mi casa. Cucarachas, moscas, ratas, hay plagas. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Ya tengo bastante con mis problemas y encima tengo plagas. Entonces, ahí hay una señal. Te está diciendo, hay una energía negativa. Hay una energía negativa. Y vamos a suponer, cariño, que no tiene que ver nada con la energía negativa. Porque recuerda que yo te he visto a ti vestido, vestida, con una ropa sucia y tú sales de una mina y estás cargando como algo en tu hombro. Vamos a suponer que no tiene que ver nada con las energías, pero estás al costado de una persona, cariño, que no piensa igual que tú. Estás al costado de una persona que es negativo, que es negativa. Una persona que a lo mejor de repente es muy machista también. Entonces, ahí empiezan los problemas, Virgo. Tú eres una persona inteligente, Virgo. Eso es lo que te caracteriza a ti. Si puedes hablar con esa persona, por favor cambia tu carácter, por favor busquemos soluciones, por favor necesito que me ayudes y yo también te voy a ayudar, siempre con un por favor. Siempre. De esa manera tú ablandas el corazón de esta persona. Pero si tú vas de repente en plan, sé que estás de repente un poco harta de la situación, pero tú vas en plan prepotente, esa persona se encapricha más. Esa persona se vuelve más cabezota. Tienes que actuar con inteligencia, Virgo. Si supongamos, no tiene que ver nada con las energías, pero estás lidiando con una persona que es negativa. Necesita a alguien que le ayude, alguien que le enseñe a comportarse, alguien que siempre lo oriente, cariño. Son como niños, son como criaturas que necesitan una persona adulta, en este caso tú, que les orientes, que les guíes. Por eso que te voy sacando filtros. No todo tiene que ser brujería, no todo tiene que ser mala energía. A lo mejor simplemente es cuestión de amoldear a la persona. Tienes que moldear a esa persona, mi querido Virgo. Y tú eres inteligente, corazón. Por eso que doy muchos ejemplos. Sé que a lo mejor, Richard, ve al grano. No. Yo no puedo decirte hoy, en tu casa simplemente hay energía negativa y por eso que todo te va mal. Yo tengo que decirte el por qué. ¿Vale? ¿Cuáles son las pautas? ¿Cuáles pueden ser de repente las consecuencias o qué es lo que está pasando ahí? Los supuestos casos. ¿Cuál puede ser? No, un tarotista o un psicólogo, una persona, no puede ir al grano directo, cariño. No, porque tienes que ver el por qué. No podemos sentenciar a una persona tampoco. Tenemos que buscar la parte amable de la vida, solucionar el problema de la forma más pacífica que se pueda solucionar. Eso es de una persona que realmente quiere ayudarte. No de una persona que te va a decir, esta persona es mala, esta persona te arruina, tienes que terminar con esa persona. Pero esa persona puede ser la madre, el padre de tus hijos. ¿Cómo quedan tus criaturas? Ese también es otro mensaje, Virgo. Entonces, hay que tratar de ser neutral. Pero si tú me dices, Richard, sabes, Richard, tengo hijos. Pero ese hombre, esa mujer se porta mal conmigo. Me ha engañado como 20 veces. Y siempre me endeuda, siempre terminamos mal. Es un mal elemento. Desde que estoy con esta persona, simplemente mi mundo ha ido en capa caída. Entonces, cariño, te diría, déjalo. Porque, como dice en esa frase, gallina que come huevo aunque le cortes el pico, volverá a comer huevo. Se ha acostumbrado.
Se ha acostumbrado, Virgo. Salvo que tú hables con esa persona y lo pongas un ultimato. Si esa persona, pero tienes que ir serio y seria, ¿vale? Sin miedo, sin temores. Le pones un ultimátum. Si esta persona es inteligente, va a entender. Si no, va a seguir como está. Entonces, tomas una decisión. ¿Vale? Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Porque la carta del carro dice rescate. Rescate, Virgo. Pero algo te hace dudar. Vamos a continuar. Te voy a dar signos. Vamos a ver, Virgo, Virgo, Virgo. Te voy a dar signos. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. A ver, cariño, ¿qué está pasando? Me sale un Libra. Me sale Capricornio. Otra vez Capricornio. Virgo, tú solamente toma lo que es tuyo. Iniciales. Vamos a ver, iniciales. Iniciales, Virgo. Iniciales, corazón. A ver, cariño. Soy como tu psicólogo personal, tu terapeuta. La letra S. La letra Y y la letra W y M. A mí me gusta hacer mis lecturas así. A mí no me gusta decirte directamente, oye, tienes brujería, ya está. No. Hay que ver todos los contextos de la vida. A ver. ¿Qué me dice el oráculo? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. ¿Por qué? El número 31 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Fíjate muy bien en la figura, Virgo. Todo es visual. Si te das cuenta, aquí hay un personaje que da la espalda al sol, al nuevo amanecer. Aquí hay un libro, cariño. Entonces, ¿qué me dicen? Muchos de vosotros, mi querido Virgo, estás buscando respuestas. El porqué de las cosas, por qué me va mal la vida, por qué esta persona se porta así, por qué me engaña, por qué de repente no puedo progresar. Estás buscando respuestas. Pero estás tan centrado en tus problemas, Virgo, tan centrado que no estás viendo las señales, Virgo. No estás viendo posiblemente las revelaciones que Dios te da en cualquier asunto de tu vida. En cualquier problema de tu vida, estás poniendo el 100% de tu vida, de tu preciado tiempo en el problema. Mas no estás viendo las señales o buscar solución. Estás en un bucle, Virgo. Entonces, mi querido Virgo, tú lo que tienes que hacer, mi sacerdote, mi sacerdotisa, al menos por un día, olvídate de tu problema. Por un día. Desconecta. Ese día tómate el tiempo, yo que sé, para ordenar tu casa, para shahumar con incienso, para echar agua bendita, para salir a pasear, a caminar. Y vas a ver, cariño, que te vas a recargar de buena vibra, de buena energía. Vete a un parque, abraza un árbol, Virgo, o si hay tierra, donde hay mucha vegetación, con las manos abiertas, unos minutos lo pones en el suelo para que descargue toda la mala energía que tú estás llevando. Para que tengas claridad. Porque yo siento, Virgo, que tus seres de luz te quieren entregar un mensaje. Pero tú no estás viendo las señales porque estás concentrada o concentrado en tus problemas. ¿Vale? Estás muy metido en tu problema. Piensas que ya no hay solución. Piensas esto. ¿Cómo llegan las señales, Virgo? A través de los números. A lo mejor estás caminando y da la casualidad que siempre que miras el reloj, marca en el número 1. Yo qué sé, cariño, ejemplo. O de repente prendes la tele y otra vez marca el número 1. O a lo mejor, yo que sé, estás escuchando la radio y dice el número 1. O te vas a comprar la lotería y sale el número 1. Entonces, te está diciendo, en el número 1 te voy a entregar un mensaje. Te vas a internet, interpretación de los números o mensaje de los ángeles a través de los números, a través de la Biblia. Ahí te va a entregar un mensaje. En los sueños, Virgo. Trata de desconectar, de dormir. Tienes tantas preocupaciones, Virgo, que no duermes. Te cuesta dormir, Virgo, y tienes que prácticamente sedarte para dormir. Y no te acuerdas ni de lo que has soñado. Desconecta, Virgo. A través de los sueños también te va a llegar esa respuesta que tú estás buscando para solucionar tu problema, me dicen.
pero tienes que desconectar. No te centres ya tanto en tus problemas. Sé que a lo mejor me dice Richard, pero no tengo cabeza para nada más. Todo el mundo, Virgo, tiene problemas. Todo el mundo. Pero hay que saber, cariño, sobrellevar esta situación. Hay que buscar un equilibrio. No centrarnos. Es como, ¿cómo te puedo decir? ¿Vale? Con todo el cariño del mundo lo voy a decir. Cuando en casa, ¿cómo te puedo decir? Hay un problema, mi abuela, que es una persona muy sensible, solo llora, 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 la pobre, solo llora. Y yo lo digo, Mafilo, ¿qué sacas llorando? Lo digo, tienes que buscar soluciones, te estás agotando, te estás deteriorando, ya tienes una edad, tienes que cuidarte. Entonces, Virgo, hay personas así, al margen de la edad que tengan, ¿vale? Con todo el respeto del mundo. Lo digo con todo el respeto del mundo. Pero necesitan de alguien que prácticamente le haga salir de ese avispero. Entonces, si tú has llegado hasta esta lectura, posiblemente necesitabas de alguien que te diga, no te centres tanto en tus problemas, vive un poco más y busca soluciones. Virgo. Llorando, lamentando, maldiciendo, no vas a lograr nada. Nada, Virgo. Tú lo que tienes que hacer es cambiar el chip, cambiar tu energía. Tú lo que tienes que hacer, aunque tu mundo se esté desmoronando por pedazos, cuando te vas a acostar, gracias Papá Dios, gracias Universo, gracias arcángeles, ángeles, porque sé que va a haber solución para mi problema. Yo lo sé. Lo dejo en tus manos, Todopoderoso. Eso es lo que tienes que decir cuando vas a dormir. Pero te vas tan cansada, tan cansado con tus problemas que ni rezas, ni oras. Y te entiendo porque estás pasando por un estrés, pero tienes que hacer el esfuerzo, Virgo. Cuando te levantes, gracias papá, gracias Dios, gracias universo, gracias arcángeles, ángeles, porque sé que mi problema se va a solucionar. Yo lo sé, aunque tarde, yo lo sé. Sé que va a haber solución para esto. Yo confío en ti, Dios. Entonces, todos los días tienes que recordar esto. Todos los días tiene que ser como un ejercicio para ti, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Pero si tú te levantas y lo primero que dices, otra vez este infierno, otra vez esta vida, quiere decir, cariño, que a ti no te gusta esta vida. Quiere decir que a ti te gusta sufrir porque tú lo estás buscando, Virgo. Lo estás atrayendo. El universo no distingue entre negativo y positivo y lo diré siempre hasta que esto se te quede grabado en la cabeza. El universo no dice, pobrecito Virgo está sufriendo, le voy a dar un poco de calma. No, el universo dice, ¿a Virgo le encanta sufrir? Virgo dice que esta vida es un desastre, si lo menciona continuamente es porque quiere vivir así y te trae cosas más negativas en tu vida. Y no es culpa del universo, eres tú quien está creando su mundo. Eres tú. ¿Tú has escuchado de la energía cuántica? Todo lo que nosotros vemos, cariño, es lo que nuestro cerebro lo crea. ¿Vale? ¿Te parezca o no? Es lo que el cerebro lo crea. La ley de la atracción. El secreto, el famoso libro del secreto. La ley de la atracción, Virgo. A veces cuando te ha pasado alguna vez que te viene algo en la mente, vamos a suponer, siento que me voy a cruzar con mi ex. Y estás pensando y te cruzas con tu ex. Y tú no querías cruzarte con tu ex. Lo has atraído con la mente, Virgo. O de repente estás tenso y dices, siento que voy a llegar tarde en el trabajo, voy a llegar tarde. Llegas tarde al trabajo. Y así con muchas cosas más, mi sacerdote, mi sacerdotisa, tú lo atraes a tu mente, lo atraes a tu vida. Nosotros vamos prácticamente creando nuestro mundo. Tú tienes que pensar de que vas a tener abundancia, de que va a llegar la persona ideal, de que vas a ser feliz, de que esta mala racha solamente es una etapa. Ese es el mejor consejo que te puedo dar. Tú tienes que creer en Dios, en el universo. Y si no crees en Dios, en el universo, en las energías, de que todo va a cambiar en tu vida. Pero no te quedes en tu bucle. No te deteriores más, Virgo. Vamos a ver, corazón, qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver.
Vamos a ver, Virgo, 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 Virgo. Mira, por ejemplo, un botón yo, Virgo. Como muchos de vosotros sabrán, porque yo no me guardo nada, yo, por la parte genética de mi madre y de mi abuelo, que en paz descanse, internamente tenemos la piel muy delgada. Hay muchas capas internamente, entonces somos propensos a tener hernia. A mí ya me han operado de 2 hernias, sinceramente. Parezco un muñeco de trapo. Pero Virgo, ¿tú crees que yo digo, porque tengo tanta hernia, voy a dejar de hacer mi deporte? Digo, pues no puedo cargar peso, pues entonces ahora voy a hacer natación. Pues entonces ahora voy a hacer cardio, voy a correr nada más. Peso muerto, porque antes yo levantaba mucho peso, me gustaba tener el cuerpo muy bien en su forma. Pero busco adaptarme. Busco buscar lo que es un equilibrio. Y no me lamento, qué mala suerte, cómo es posible que he heredado lo peor de la familia. No, digo, bueno, un retoquito aquí, un retoquito allá, ya está, cariño. De vez en cuando hay que pasar por el cirujano. Entonces, Virgo, me tomo las cosas con humor. Me tomo las cosas con humor. Porque si tú estás tenso, la cabeza te puede traicionar, Virgo. La cabeza te puede traicionar. Tú mismo te puedes destruir, Virgo. Esto tienes que tenerlo bien amoblado. Bien amoblado. Porque tu peor enemigo puede ser tu mente, cariño. Tu mente, mi sacerdote. Mira, esto no sé si te conté, tengo un familiar que tenía un problema, cariño. Tenían que hacerlo, revisarlo internamente. Lo hicieron lo que es una biopsia para descartar lo que es el cáncer. Para descartar, ¿vale? Entonces, como a veces los doctores no tienen tacto, a veces son muy imprudentes y lo sueltan. Señora, lo vamos a hacer una biopsia porque puede haber riesgo de cáncer. Entonces, automáticamente lo sueltan. Tranquilamente podrían decir, yo qué sé, señora o señor, vamos a hacer una biopsia simplemente por protocolo. Usted no se preocupe. ¿Vale? No mencionar la palabra que lo puede poner nervioso a la otra persona. Yo fuera doctor diría, vamos a hacer una biopsia por protocolo. Usted no se preocupe. Esto es algo que siempre lo hacemos a todos. A todos, hasta de una uña. A todos lo hacemos. Ya está. Entonces, si yo fuera doctor, ¿vale? Entonces, si a esta persona cuando lo dijeron esto, vamos a hacer una biopsia porque puede haber riesgo de cáncer. Cariño, esta mujer en una semana bajó como 20 kilos, creo. Se volvió palito. ¿Por qué? Porque estaba comiéndose la cabeza, lloraba, sufría, seguro que tengo cáncer, seguro que tengo cáncer. Bajó de peso. Vamos a suponer que al final el resultado fue negativo. ¿Ves? Pasó tanto drama, tanto sufrimiento para que lo digan es negativo. No tiene nada. Pero sin embargo, la persona se estaba destruyendo. Vamos a suponer que esa persona hubiera salido positivo. Ya pasó una semana en la cual ha bajado como 10 kilos, como 20 kilos. Les juro que bajó, pero bajó, cariño. No sé, yo creo que voy a hacer eso para bajar de peso. Bajó, cariño. Esa persona hubiera estado débil, se le hubiera bajado las defensas, porque cuando uno tiene miedo, cariño, cuando uno está con tristeza, cuando uno está nervioso o nerviosa, se baja la defensa, Virgo. Hubiera llevado lo que es un tratamiento, quizás no hubiera durado nada, Virgo. ¿Y por qué? Por la cabeza, Virgo. La cabeza le traicionó. Pero gracias a Dios, cariño, no fue a mayores. Esto te puede traicionar, por eso es importante tenerlo bien amoblado. Bien amoblado. Y esto, Virgo, también pasa para las personas que tienen ansiedad, que tienen estrés. La cabeza, cariño. Hay que buscar técnicas de relajación, hay que buscar técnicas para mantenernos distraídos, para que no esté siempre ese mismo recuerdo, esa vocecita que te come la cabeza. La cabeza, Virgo, ¿vale? Entonces, tienes que buscar un equilibrio. Mi sacerdote, mi sacerdotisa, te lo aconsejo. La carta de la Reina de Bastos y la carta del 3 de Copas. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, te noto que estás ilusionado o ilusionada por una persona. Te noto esto. Pero siento que esa persona, Virgo, es como que se sintiera
la última chupadita de mango. A lo mejor no te mira, te ignora, se hace el difícil. A lo mejor esta persona te va dando largas, y simplemente, cariño, pues no te acepta la invitación o te va mareando, Virgo. Pero siento que tú estás ilusionado o ilusionada por esa persona. La carta de la Reina de Espadas. No hay ni un solo día en que tú no dejes de pensar en él o en ella, Virgo. No hay ni un solo día. Vamos a continuar. Y tenemos lo que es la carta del carro. Pero tu pensamiento, cariño, te traiciona. Porque en este caso, la carta del carro que representa Cáncer, aquí hay una luna. Fíjate, aquí hay una luna, cariño. Y la luna que representa problemas, discusiones, líos, estrés, etcétera, etcétera. Y aquí te vuelve a decir con la carta del carro. Tienes que rescatarte. Primero tú, segundo tú, tercero tú, Virgo. Cuarto tú. Hombres hay por montón, Virgo. Mujeres hay por montón. Somos como una plaga, sinceramente, los seres humanos. Si esa persona va de guay, como decimos aquí en España, cariño, se cree, yo que sé, la pituca, como dicen en mi lindo Perú, cariño, yo que sé, se cree una joyita, cariño, de oro falso, de fantasía, una joyita de fantasía, Virgo. Entonces, mi sacerdote, mi sacerdotisa, tienes que pasar página, Virgo. Tienes que continuar con tu vida. Busca una persona que realmente te valora. Una persona que realmente te hace sentir como una reina, como un rey, como lo que tú vales, Virgo. No una persona que te diga o te responda a los mensajes cuando pasa una semana. O a lo mejor de repente cuando tú le haces una invitación te dice, bueno, ya veremos. No. No, Virgo. La persona cuando quiere estar contigo, Virgo, se va a entusiasmar. Ay, pues mira, pues entonces coordinamos el día, tú me dirás cuándo. Se va a entusiasmar. La persona que dice, bueno, ya veremos, a ver qué pasa, ya te diré algo. Esa persona no quiere estar contigo, Virgo. Esa persona dice, Virgo va a ser mi plan B, mi plan C o mi plan D, pero no vas a ser la prioridad. No vas a ser su prioridad. Entonces, Virgo, tienes que reconocer, sacerdote, sacerdotisa, si esta persona vale la pena o no vale la pena. Que no te vea la cara, Virgo. Porque me dice, rescátate. Vamos a continuar, mi querido Virgo. Y a lo mejor por eso tú preguntas, ¿por qué se porta así? ¿Por qué me trata así? ¿Por qué me ignora así? Hasta un gallo me ha salido. ¿Por qué, cariño? Porque es una cucaracha, es una rata de dos patas. Muy bien, vamos a ver qué me dicen los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver, cariño. Dice, relación kármica, ya se conocían, Virgo. Hay un grupo de ustedes, solteros y solteras, o aquellos que a lo mejor de repente estás tratando con alguien. Richard, parece que lo conozco de toda la vida, Richard. A veces cuando nos encontramos, no es necesario ni hablar, nos comunicamos por telepatía. ¡Ay, por Dios! Estás soñadora, Virgo, cariño. Hay un grupo de ustedes. Es la verdad, Richard. Y cuando me toca, yo siento una energía que entra desde la punta de mi dedo hasta el lugar donde no llega el sol. ¡Ay, por Dios! Por Dios, Virgo. Cariño, está siendo muy poética, muy poético, pero intenso. Muy intenso. Es la verdad, Richard. No sé por qué pasa esto. ¿Será que a lo mejor de repente nosotros tenemos una conexión? Posiblemente sí, Virgo. Posiblemente tú tienes una conexión con esta persona que te hace temblar, te hace maullar, te hace aullar. Virgo, ay, Richard, si tú supieras, Richard, mira, se me pone la piel chinita, Richard, de verdad, se me escarapela todo, nunca me ha pasado esto. Y mira que, Richard, vamos a hablar como adultos, Richard, ¿vale? Me lo he comido todo, Richard, todo, pero no sé qué me pasa con él o con ella. Ay, por Dios, mi sacerdote, esto sí me encanta, me encanta que estás así, ¿vale? Un poco ilusionado, ilusionada. Es la verdad, Richard, y si yo te contara, Richard, el 14, por Dios, tuve que ir de digno, porque Richard me dijo que vayamos a un lugar más íntimo. Inclusive me enseñó la llave, la reserva, Richard, era precioso ese lugar, Richard, tenía el potro salvaje.
Pero no, Richard, no. Yo tengo que hacer el papel de decente, ¿vale, Richard? Porque me conviene, es que me gusta mucho. Si no me gustara Richard, te juro que voy al potro. Voy al potro, Richard. Ay, cariño, es una conexión muy especial. Estoy sintiendo tu energía ya. Es una conexión muy especial, ¿vale? Es que la verdad, Richard, nunca me ha pasado esto, Richard. Nunca me ha pasado. Y encima, Richard, ay, si te contara, Richard, por Dios, si te contara, un día sin querer lo vi, porque a veces me invita a su casa, Richard. ¡Ah! Si tú ay, ay, me falta el aire, Richard. Si tú supieras, me falta el aire, Richard. Ay, Dios mío, lo que tenía ahí, Richard. Lo que tenía ahí, por Dios, Padre bendito. Nunca he visto algo así, Dios mío. Ay, corazón, te sacaste la lotería encima, sí. Me saqué la lotería. Richard, por Dios, por Dios. Mira, estoy temblando, Richard. Estoy temblando. No sé qué hacer. Estoy temblando. Normal, cariño. Con lo que has visto, hasta yo temblaría. Ay, por Dios. Me encanta tu energía, Virgo, me encanta. ¿Qué es lo que has visto, cariño? Tú solamente pones en los comentarios. Ay, por Dios, Richard, ¿verdad? Eso fue una anaconda, Richard, de verdad. Salvaje, de las Amazonas, Richard, de las Amazonas. Por Dios. Ya me contarás, ¿vale? Ya me contarás. A lo mejor, cariño, yo que sé, tienes que ir al zoológico. Puede ser que tienes que ir al zoológico a visitar, yo que sé, animales salvajes, cariño. Puede ser, ¿vale? Muy bien. A ver, Richard, ya está. No podemos continuar así, ¿vale? Ya sé que a ti te gusta visitar la naturaleza. Te encanta la naturaleza, Virgo. Te van los anfibios, sinceramente. Te van los anfibios, cariño, y los reptiles. Ya lo sé, Virgo, ya lo sé. Pero controla tu furia, guapa. Guapo, controla tu furia, ¿vale? Vamos a ver. A ver qué me dicen, corazón. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Las características. A ver, mi sacerdote, mi sacerdotisa. A ver, me ha encantado. La carta del 9 de espadas. Muchos de vosotros, Virgo, últimamente están recibiendo algún tipo de revelación. Te levantas mucho a las 3, 4 de la mañana. Inclusive te levantas un poco tensa. Tienes como pesadillas, pero el Espíritu Santo te está protegiendo, ¿vale? Elemento aire, puede ser que estás lidiando con personas de Libra, Géminis, Acuario. La carta del 8 de bastos. Algo te preocupa, Virgo. Algo te preocupa, ¿vale? O posiblemente puede ser que muchos de vosotros tienen miedo que algo salga a la luz, o hay una persona que tiene miedo que algo salga a la luz, mi querido Virgo. Pueden ser de elemento fuego también, Leo, Sagitario, Aries, pero tú ve tomando lo que es tuyo. La carta del 9 de copas. Hay un personaje, Virgo, que está en un proceso de separación. Y inclusive mi sacerdote, mi sacerdotisa, va a renunciar a muchas cosas, material como también lo que es inclusive casa, familia. Esta persona, cariño, ya no aguanta más. Necesita esa separación, necesita su libertad, Virgo. Y siento que lo hace por ti. Elemento agua, Cáncer, Piscis, Escorpio, puede ser de contextura gruesa, mayor de 30 años, inclusive podría decir mayor de 40, pero también puede ser menor. Tú solamente toma lo que es tuyo. Se pinta en el cabello de algún color, ¿vale? O a lo mejor tiene canas y se cubre las canas. ¿Por qué no, cariño? La carta de la sota de bastos. Muchos de vosotros van a tener una propuesta de una persona que no supera los 30 años, cariño. Esta persona puede ser de contextura normal, físicamente está muy bien. Tiene el cabello negro, largo. Inclusive puede ser que tenga canas o se pone rayitos, sea hombre o mujer. Piel blanca o piel trigueña. Le gusta vestirse con ropas informal, chándal, buzo. A lo mejor vive cerca de la costa, cerca del mar o en una isla. O de repente en un lugar donde el terreno es un poco árido. No llueve mucho en ese lugar, Virgo. La carta también del 7 de oros. Alguien te pide volver a empezar otra vez, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Esta persona puede ser joven, pero también puede ser cualquier edad. Es una persona que tiene la nariz ancha, labios gruesos, un poquito de bigote, cariño, cejas pobladas, es esto. Tiene mucho cabello, pero corto, se peina por el costado. Posiblemente esta persona también, mi querido Virgo, está pasando por un divorcio o de repente ha tenido que pasar por un luto.
también, porque lo veo que está vestido de negro. Este personaje, cariño, se encuentra contigo y sus intenciones son verdaderas o reales, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Esta persona, mi querido Virgo, busca lo que es una reconciliación para muchos de ustedes, ¿vale? No todo tiene que ser pareja, a lo mejor de repente es una persona que quiere que tú le des una oportunidad o de repente busca lo que es perdón también, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Espero que te guste esta lectura, corazón, a mí me ha encantado, ¿vale? Ha habido un momento de reflexión. Ha habido un momento de buscar lo que es un equilibrio y también un momento, cariño, en la cual estoy seguro que tú y yo nos hemos divertido. Te quiero, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Para todo va a haber solución, pero busca un equilibrio. Hasta la vista y sé feliz.